el pastor Albino Wise para la predicación de en esta tarde. Dios les bendiga. Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Pues gracias a Dios por esta oportunidad para dirigirme a ustedes en predicar la palabra de Dios. Siempre agradezco la oportunidad, la invitación de su pastor, el hermano Eder, y gracias a Dios por ustedes, su presencia en este servicio, su fidelidad a Dios, ¿verdad? Y me da mucho gusto verlos, pues por lo menos algunos de ustedes, ¿verdad? Que puedo ver en el servicio de esta tarde. Pues hermanos, me da mucho gusto, me da mucho gozo saber que siguen adelante por el Señor y gracias a Dios por su fidelidad a nosotros y siempre pues queremos animarnos en el Señor, ¿verdad? Orar uno por el otro, estamos orando por ustedes y esperamos pues que todos estén bien, pues por aquí anda mucha enfermedad, pues un virus u otra, ¿verdad? Que se está llegando en todo el mundo, pero pues gracias a Dios vamos adelante. Recuerden que hace unas semanas, ¿verdad? Cuando me tocó predicar, vimos el tema que debemos crecer, debemos crecer. Dios quiere que crezcamos. Y vimos segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Si recuerdan este versículo, segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 18, dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer, crecer debe de ser nuestra mentalidad, debe de ser nuestra meta para este año, ¿verdad? De un año más que Dios nos ha dado y queremos crecer en nuestra relación personal con Dios, en nuestra vida de servicio a Dios como iglesia, crecer, no quedarnos estancados, ¿verdad? Pero estar creciendo. Y esto es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere. Aquí el apóstol Pedro lo expresa muy claramente. Ahora, vamos a pensar, ¿cómo propone Pedro que crezcamos? Vamos a pensar en quién está escribiendo estas palabras, este versículo, ¿verdad? Animándonos a crecer en Cristo. Pues vamos al principio de esta epístola, capítulo 1 de segunda de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1. Pues sabemos que Pedro era apóstol de Jesucristo. Así él introduce esta epístola y luego da lo que es la enseñanza que queremos ver, ¿verdad? De cómo propone él que crezcamos. Pero primeramente, quiero que nos enfoquemos en quién está escribiendo esta epístola, estas instrucciones de cómo crecer. En versículo 14 dice, versículo 14 de segunda de Pedro, capítulo 1, el apóstol Pedro dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Qué va a pasar? En breve, él dice, él está ya al final de su vida. Una vida de servicio a Dios. Sabemos en el libro de los Hechos cómo predicó el apóstol Pedro y miles de personas recibieron a Cristo. Mucho que el apóstol Pedro hizo por el Señor, mucho servicio al Señor, mucho poder
en el Señor. Ahora él está por morirse. Está ya al fin de su vida. Un anciano con mucha experiencia, con mucho para enseñarnos. Hermanos, si queremos consejos, queremos sabiduría de cómo vivir la vida, cómo hacer ciertas cosas, cómo entender cosas que pasan en la vida, cómo relacionarnos con otras personas, qué hacer en ciertas circunstancias, cómo criar a una familia, pues todas las cosas importantes de la vida, ¿verdad? Queremos consejos de cómo hacerlo. ¿A quién vamos? ¿A un niño que no tiene experiencia? Esperamos de él consejos sabios, pues no. Pues a un joven que apenas va en la secundaria, tal vez ya en la prepa. Y tal vez él sabe, o él piensa que sabe todo, ¿verdad? Pero no, pues no tiene la experiencia de una familia, de trabajar, de comprar una casa, de hacer todo lo que yo tengo que hacer. Yo quiero, bueno, vamos a un anciano, ¿no? Vamos a un anciano. Y si usted tiene la bendición de tener, pues, a un padre, a una madre, tal vez abuelito, abuelita, ya grande de edad, con mucha experiencia, cristiano que conoce a Dios y la palabra de Dios y tiene el privilegio de hablarle, platicarle, sacarle consejos de cómo vivir en esta vida que muchas veces es difícil. Bueno, ¿a qué vamos? Vamos a esto, ¿verdad? Este hombre Pedro se entiende que había crecido en el Señor ya con mucho para ofrecernos, mucho para enseñarnos. Pero vamos a notar algo, hermanos. No siempre fue así. Eso no es una persona que, pues él ya sabe, él es apóstol. Él, pues claro que sabe todo, tiene mucha sabiduría, tiene mucho para ofrecernos y Dios lo usó para escribir estas escrituras. Vamos a Mateo, por favor. Vayan en sus Biblias al libro de Mateo. Mateo capítulo 15. En Mateo capítulo 15 y versículo 15. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Cristo pues enseñó usando parábolas, ¿verdad? Y aquí él da una parábola y el apóstol Pedro, pues siempre listo, ¿verdad? Y impetuoso, la verdad. Pues él pues explícanos esta parábola. ¿Y cómo responde Cristo? Dice en versículo 16, Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Él realmente reprende a Pedro, dando a entender, le falta entendimiento. Le falta entendimiento que debe tener. Obviamente esto es en un principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Pedro estaba con él ya como uno de los discípulos, pero no tenía mucho entendimiento según la reacción de Cristo.
Ahora vamos al siguiente capítulo, aquí en Mateo, en capítulo 16, en versículo 21, Mateo 16 y versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Cristo, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fíjense, Pedro, discípulo, apóstol, él andaba con Jesucristo. Él es el que nos está dando consejos de cómo crecer en Cristo. Nos está mandando a crecer en Cristo y nos está enseñando cómo crecer en Cristo. Y Él no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Bueno, muchos años antes, ¿verdad? Muchos años antes de crecer, el apóstol Pedro no había crecido mucho. Empezó así, pues en cero, como todos nosotros empezamos, ¿verdad? Pero él ya tenía fe en Cristo, ya era salvo, ya era cristiano, ya era creyente. Pero le faltó entendimiento. Le faltó entendimiento de lo que era el plan de Dios, la voluntad de Dios. Estaba todavía con la mira en las cosas de los hombres. Todavía no tenía una mirada espiritual. Todavía no tenía un entendimiento espiritual. Aquí vamos con esto. Hermanos, necesitamos crecer en nuestro entendimiento espiritual. El apóstol Pedro, perdón, no tenía según Cristo. Todavía no tienes entendimiento, no entiendes estas cosas, no entiendes lo que son las cosas espirituales. No andas ya como una persona espiritual, andando en las cosas de Dios, como que todavía andas con la mira en las cosas de los hombres, pensando en las cosas terrenales como las más importantes, como las cosas en las cuales hay que poner la mirada. Y hay que concentrarse y hay que dedicarse y hay que entender todo lo que es humano. Eso es todavía donde estamos. La falta de entendimiento o cuánto entendimiento tenemos. ¿En dónde estamos, hermanos? En nuestro entendimiento. Ya recibí a Cristo, ya soy cristiano. Amén, gloria a Dios, ya empezaste, ¿verdad? Ya se empezó usted, ya, gracias a Dios, estamos adentro. Pero como Pedro, todavía no tenía entendimiento. ¿Dónde estamos en nuestro entendimiento?
esta palabra tan importante que vemos que Cristo usó, hablando de Pedro, en un principio le falta entendimiento aquí, no tiene entendimiento del plan de Dios, de las cosas de Dios. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Podemos entender que tenemos que crecer. Y algunos de nosotros admitir, pues, Cristo, ¿qué diría? ¿Qué me diría a mí, verdad? En mis actitudes, en mi entendimiento de las cosas de Dios, ¿dónde estoy yo? Ahora, reconocer quién está dando esta enseñanza es el apóstol Pedro, que ahora tiene mucha experiencia, muchos años de crecer en el Señor, y es ya un anciano, ya listo para partir de esta vida. Pues quiero escucharle, quiero escuchar qué me aconseja, qué me dice, qué me enseña de la vida. Yo necesito consejos. ¿A quién voy para recibir consejos? ¿A uno que ni conoce a Cristo ni es cristiano? Pues claro que no. A uno que pues tiene poco tiempo en el Señor, gracias a Dios es creyente, pero pues le falta mucho en crecer en el Señor, pues claro que no. Pues voy al anciano, a la anciana, al que ha crecido en el Señor por muchos años, ha aplicado la palabra de Dios como Pedro. Reconocer quién está dando esta enseñanza. En segundo lugar, reconocer a quienes es dada esta enseñanza. Si regresamos allí a segunda de Pedro, versículos 12 y 13 dicen, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros los sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. ¿A quiénes está él escribiendo estas cosas que todavía no vemos, que vienen antes, pero está escribiendo estas cosas a personas que apenas recibieron a Cristo, apenas van entendiendo o escuchando pues las cosas de Dios? Y tal vez usted dice, no, hermano, pues yo ya tengo años en el Señor. Amén, gloria a Dios. Y esta gente también no eran nuevos, eran creyentes ya por años, pero ellos necesitaban escuchar otra vez lo que el apóstol Pedro está enseñando. Y él dice, versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Yo quiero pensar que todos los que me están escuchando están también en este grupo, ¿verdad? Ya saben, ya han oído. Son las mismas cosas que has escuchado por muchos años, muchas veces. Necesito volver a escucharlas. Según el apóstol Pedro, sí. Este anciano que ya está por partir, él dice,
Yo sé que estas cosas ya saben, aunque vosotros las sepáis, ¿verdad? Estéis confirmados en la verdad. Qué bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios por cada uno que está en la verdad, está confirmado en la verdad, está en la sana doctrina, está leyendo la palabra de Dios y guardando su vida conforme a lo que Dios nos enseña en la palabra de Dios. Y entonces ya llegamos a un punto que no necesitamos escuchar lo mismo otra vez, pues según el apóstol Pedro, es necesario recordarnos, ser recordados de estas mismas cosas. Entonces, esto es a quienes está dirigida esta enseñanza. Ahora, vamos a reconocer una tercera cosa. Vamos a reconocer esta falta de entendimiento que tuvo el apóstol Pedro y lo que realmente todos debemos de sentir. La falta de entendimiento, la necesidad de crecer en nuestro entendimiento espiritual, entendimiento de las cosas espirituales, entendimiento de lo que es la voluntad de Dios. Vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 y vemos el deseo del apóstol Pablo, su oración por los colosenses. En Colosenses capítulo 1 y versículo 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El apóstol Pablo ora por ellos. ¿Cuál es la primera cosa que menciona? Él sigue ampliando, mencionando otras cosas, pero primera cosa que él pide del Señor es que esta gente fuera lleno, no nada más un poquito, no nada más saber un poquito, pero que fuera lleno del conocimiento de su voluntad, la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta palabra es la misma que se traduce luego entendimiento. Entendimiento espiritual. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Los primeros dos versículos son muy conocidos. Espero que todos los tengamos de memoria. Son muy buenos estos versículos. En Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo oraba que los colosenses fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios.
en toda sabiduría e inteligencia espiritual, que tuvieran entendimiento espiritual. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que agrada a Dios? ¿Qué es lo que quiere decir cuando dice en el primer versículo que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo voy a presentarme como un sacrificio? Entiendo más o menos cómo eran los sacrificios en el Antiguo Testamento. Trajeron los animales, los sacrificaron. Ahora, Dios está diciendo que quiere que yo presente mi cuerpo, no nada más mi espíritu. Dice aquí, mi cuerpo. Obviamente mi espíritu también, pero también mi cuerpo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Necesito entendimiento. Un sacrificio vivo, santo. ¿Qué quiere decir ser santo? ¿Agradable a Dios? ¿Qué es lo que agrada a Dios? ¿Tengo entendimiento de estas cosas? Y luego dice que necesito una renovación de mi entendimiento. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Entiendo realmente lo que es ser conformado a este siglo? Bueno, está hablando del mundo. Ser conformado a este mundo. Bueno, pues yo sé que no debo emborracharme, creo, creo que eso ya no. Bueno, ya con eso nada más estoy cumpliendo con lo que es no conformarme a este siglo, a este mundo. Hasta allí nada más es mi entendimiento. Pues creo que también debo leer la Biblia de vez en cuando. Tal vez, bueno, ¿qué es nuestro entendimiento? En un principio, pues tenemos mentalidad del mundo, venimos del mundo. Nuestra mentalidad es como la mentalidad de todo mundano. Buscar el placer, lo que agrada el cuerpo, lo que me agrada a mí, lo que es el placer carnal, todo eso es lo que es el entendimiento de lo que debo hacer en esta vida. Ahora, ya recibí a Cristo, ya entendí, necesito el perdón de mis pecados, necesito recibir a Cristo, creer en Cristo, el que murió en la cruz por mí, el que fue sepultado, el que resucitó de los muertos. Necesito a Él como mi Salvador. Señor Jesucristo, perdóname. Y Él me perdona. Él me salva. Pero ahora no tengo entendimiento de lo que sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que agrada a Dios, cómo debe de ser mi vida, incluyendo mi cuerpo, santo, agradable a Dios, lo que agrada a Dios. ¿Qué es lo que agrada a Dios realmente? Necesito entendimiento. ¿Cómo voy a tener ese entendimiento? Empiezo en cero, empiezo con una mentalidad mundana. Necesito una renovación de mi entendimiento. Y así, para que compruebe lo que sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego el apóstol Pablo sigue mencionando cosas que
ya deben de estar en mi mente, ya deben estar en mi entendimiento, ya entiendo estas cosas. Lo que antes no tenía entendimiento, pero ahora entiendo. Versículos 3 en adelante. Versículo 3 dice, después de decir eso, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de lo que Dios, de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, si no fuera problema, pues el apóstol Pablo no hubiera dicho nada acerca de este punto, ¿verdad? Pero obviamente era un problema en aquel entonces y sigue siendo un problema para nosotros. Fácilmente tenemos un concepto más alto de nosotros mismos de lo que debemos de tener. Ahora, pues el mundo enfatiza que uno debe creer en sí mismo, ¿verdad? Debe tener confianza. Bueno, hasta cierto punto es cierto, pero siempre relacionado con la enseñanza de la palabra de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, yo no soy nadie. Pues entonces no vamos a hacer nada, pues vamos a condenarnos y no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por Cristo tengo valor. Por Cristo soy importante, porque soy creación de Cristo, por eso ya tengo valor, pero ahora soy hijo de Dios, redimido, pertenezco a Él, Él pagó por mí y yo soy una persona ya importante porque Cristo vive en mí y Él quiere usarme, pero no soy yo. No debo dejar el orgullo ensalzarme a sentirme más alto de lo que es un pecador, salvo por gracia, por el regalo de Dios. Tengo valor inmerecido, no lo merezco, pero en Cristo tengo lo que tengo. Vamos a leerlo otra vez, a ver si nos llegue lo que es este entendimiento espiritual de lo que Dios nos está enseñando en este versículo. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La fe que tengo, pues Dios me la dio. La vida que tengo, el entendimiento que tengo, pues Dios me lo dio. Entonces Dios tiene un lugar para mí en su cuerpo, en su servicio, en la iglesia, en la obra de Dios. No soy más importante que otro, no soy más sabio que otro, no debo yo, pues, ensalzarme en mi mente, en mi corazón, pensando que, pues, yo entiendo mejor que otros. Cuidado. Y vamos a ver, versículo 4 dice,
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Diferentes dones, todos haciendo su parte para que funcione el cuerpo de Cristo, así como en el cuerpo humano, ¿verdad? Ojos, oídos, boca, manos, pies, cada miembro haciendo su parte, y así funciona. Ningún miembro del cuerpo puede ensalzarse diciendo yo soy más importante. Pues no, se necesitan todos los miembros y cada uno tiene su función y cada uno tiene pues un don distinto, ¿verdad? Gracias a Dios. Ahora sí es el cuerpo de Cristo. Entendimiento en esto, no ensalzándome, sintiéndome más espiritual, más importante, no. Bueno, y luego él sigue, ¿verdad? Con una lista de enseñanzas que nos dan entendimiento de lo que es la voluntad de Dios, lo que es el plan de Dios, lo que es indicación si estoy creciendo en el Señor o no. Versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, pues voy a detenerme para meditar, pensar cuánto he crecido en esta área, en este tema. ¿Dónde estoy realmente en mi amor para con Dios, para con mis hermanos, mis hermanas en Cristo, para con mi esposo, mi esposa, mi familia? El amor sea sin fingimiento. Que haya amor, versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Estoy amando? ¿O ese supuesto amor que muestro realmente es algo egoísta que me sirve a mí? Amo, pero porque me sirve a mí. O amo con ese amor agape que pone la otra persona primero, muestra honra a la otra persona, prefiriendo a la otra persona, dando preferencia a la otra persona. No es lo que dice. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Pues viene el 14 de febrero, ¿verdad? El día del amor y de la amistad.
Amén. Pues es un buen tema. Es algo en lo cual debemos fijarnos, poner atención. Pues qué bueno que haya un día del año, ¿verdad? Que nos hace poner la mirada, el énfasis en eso, que realmente debe de ser de diario, de toda nuestra vida. El énfasis en amar y dentro de eso lo que la Biblia llama el amor fraternal. Se puede decir la amistad, pero entre nosotros, para nosotros los cristianos, sabemos que debemos de amar. Es un amor para con todos, poniéndoles como más importantes que nosotros. Bueno, espero que Dios nos dé entendimiento, hermanos, que en verdad crezcamos en lo que es amar. De veras amar en una manera completamente no egoísta, completamente lo que es humildemente poniendo a la otra persona como más importante que nosotros mismos, prefiriendo los unos a los otros. Sigue diciendo esta lista, ¿verdad? En lo que requiere diligencia, versículo 11, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo voy a medir mi crecimiento? Ok, estoy de acuerdo, hermano, debo crecer. ¿Cómo voy a saber si estoy creciendo o no? Aquí hay una buena medida para medir nuestro crecimiento. ¿Dónde estamos en nuestro crecimiento? ¿Estamos mostrando diligencia? ¿Hay fervor? ¿Estoy yo mostrando fervor en las cosas de Dios, sirviendo al Señor, ferviente en espíritu? ¿O hay mucha apatía? Mucha apatía, soy muy apático, ¿verdad? De las cosas. Ah, pues sí, a veces vengo o más o menos fieles a los servicios, pero realmente no hay mucho fervor. No estoy aquí con mucho entusiasmo por las cosas de Dios. Bueno, porque no he crecido. Tal vez cristiano por años, pero no hay fervor. Muy apático. Pues falta entendimiento, falta crecimiento. Dice, versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, fervoroso, ferviente en orar, sufriendo sin quejarme, sufrido en la tribulación. Versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecida los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Cómo voy allí? ¿Verdad? ¿Cómo voy allí, la verdad? Estoy mostrando entendimiento en esa área, en ese tema de gozarme con los que se gozan. ¿Cómo? Pues el hermano está gozándose de comprar un carro nuevo. Él está pues gozándose. Y yo
sintiendo celos, envidia, todavía esa obra de la carne, todavía no tengo la victoria sobre esa obra de la carne que es envidia, los celos. No puedo gozarme con otro que recibió una bendición. O alguien que está llorando, sintiendo mal, sintiendo tristeza, tal vez inclusive porque pues falleció alguien de la familia, X motivo por lo cual está llorando. Ah, pues es problema suyo, pues a todos nos toca, no tiene que llorar, no tiene que estar tan triste. Eso es lo que la palabra de Dios me está enseñando, la actitud que debo de tener. Dice la palabra de Dios, llorad con los que lloran. Llorad con los que lloran. He crecido en el Señor en esta área, sintiendo compasión. Puedo sentir el dolor que otro está sintiendo y llorar con él o con ella. ¿En dónde estoy? En mi crecimiento en esta área. Unánimes entre vosotros, versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿No le parece interesante e importante, hermanos, que el apóstol Pablo vuelve a este mismo punto? No seáis sabios en vuestra propia opinión. Bueno, cuando la palabra de Dios enseña algo, cualquier mención de algún tema, pues hay que poner atención, ¿verdad? Darle importancia. Pero especialmente cuando vuelve a mencionar el mismo punto, pues Dios lo está enfatizando, ¿verdad, hermanos? Dios lo está enfatizando. Entonces, en esa área, ¿cómo voy? Pues me siento más espiritual que otros. Siento que yo sé mejor, yo he crecido más, yo tengo más tiempo, yo merezco que hagan las cosas como digo yo. Cuidado, hermanos, cuidado. No seas sabio en vuestra propia opinión. Y aquí estamos, hermanos, pues sin más tiempo, ¿verdad? Para seguir desarrollando el tema. Pero queriendo enfatizar, necesitamos realmente considerar la voluntad de Dios, el entendimiento que Dios da de las cosas. No confiarnos en nosotros mismos, nuestra manera de pensar, nuestros sentimientos, nuestras opiniones, pero realmente llegar al Señor queriendo aprender de Él, queriendo tomar segunda de Pedro, escuchar a un anciano que nos está enseñando ya al fin de su vida a crecer en el Señor, pues obviamente queremos escucharle para ver cómo propone Él, cómo enseña Él que crezcamos en el Señor. Y obviamente sus enseñanzas están de acuerdo con las enseñanzas del apóstol Pablo. Y aquí el apóstol Pablo
da pues unas enseñanzas mostrándonos cómo va a ser nuestro entendimiento, qué es lo que va a estar en nuestra vida, qué es lo que se va a ver en nuestra vida cuando Cristo está viviendo su vida en nosotros. Y nos conviene tomar tiempo para meditar en cada punto, pensando, ¿cómo voy yo en esta área, en este tema, en esta cosa? ¿Cómo voy yo? ¿Cómo es mi crecimiento? ¿Cómo es mi entendimiento? ¿Estoy entendiendo lo que es la voluntad de Dios? Tengo inteligencia espiritual, tengo entendimiento, pero a cómo Dios ve las cosas y cuál es su voluntad. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, otra vez por cada uno escuchando. Te rogamos tu bendición en cada vida, en toda tu obra, Señor, en toda la iglesia, Padre, que tú puedas reinar, tú puedas, Señor, hacernos crecer, hacer más y más como Cristo cada día, cada semana, cada mes, cada año, Señor, que haya crecimiento y que podamos tener entendimiento. No nos hace falta entendimiento como en un principio, Padre. Te damos gracias, te pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Bien, siguiendo una actitud